bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Bueno, todavía palpitando los festejos de ayer, con tanta gente en la calle por el Campeonato Mundial de Fútbol. Y qué difícil no hablar de lo que nos dejó esta Copa Mundial de Qatar. Así que en Punto Género también vamos a hablar, tal vez no de fútbol, sino lo que nos dejó este Mundial, además de la Copa, con dos especialistas en masculinidades. Por ahí vamos a entrar al tema. Estamos con Andrés Arbit, que es documentalista y co-creador de Privilegiados, una plataforma que invita a repensar la masculinidad, que la puedes encontrar en Instagram. Después te vamos a dar bien los datos, está bueno seguirla. Y estamos también con Enrique Estola, un viejo amigo que es psiquiatra, experto en masculinidades, miembro de la red de psiquiatras feministas. ¿Qué tal? Buenas noches a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por venir. Y les hice esta propuesta de participar hoy de Punto Género para pensar, ¿no?, qué dejó este Mundial de lo que pudimos ver, ¿no?, de estas jugadores expresando sus sentimientos, llorando, abrazándose, enviándose mensajes de amor, podríamos decir, de afectividad a través de sus redes de Instagram, corazoncitos, y expresando en palabras ese afecto que se tienen, sin temor a ser señalados o a ser atacados con comentarios homofóbicos, por ejemplo, que podría haber pasado. ¿Qué reflexión tienen? A ver, te escucho por empezar, Andrés. ¿Qué podés pensar de esto que vimos, de esta intimidad que hoy nos permiten las redes sociales, ¿no? Conocer, además de lo que vimos en la cancha, en el campo de juego, conocer también un poco de esa intimidad. Bueno, desde Privilegiados estuvimos hablando internamente durante todo el Mundial, viendo estas reacciones que suceden internamente y que además podemos ver estas expresiones de amor, pero también podemos pensar en quiénes son nuestros líderes ahí adentro, ¿no? Digo, tener referentes como Lionel Messi, que plantea otro tipo de camaradería, que lo veías en el stream que hizo con el Kun, que a mí me pareció muy lindo un momento en el que, digo, yo acá quiero remarcar algo que es, nos vamos a agarrar de algunos atisbos de una masculinidad más positiva, ¿no? Teniendo un sueño de que esto vaya para mejor, ¿no? Siempre. Entonces, hubo un momento donde entra el utilero, un varón de otra generación, y le hace un chiste al Papu Gómez, y Lío le dice de una, no, nosotros ya no nos hablamos así, no estamos ahí, ¿no? Y de una manera como re natural y relajada, ¿no? Y tener ya un capitán que se preocupa por las emociones de quienes lo acompañan y que ya están en ese código. Creo que toda esa amorosidad que estamos viendo, que no es juzgada por la sociedad, creo que es un lindo mensaje para los jóvenes varones argentinos que quizás los de mi generación crecimos con otro tipo de fútbol. Desde Privilegiados hemos dado charlas en diferentes espacios y hablamos con periodistas deportivos, y algo que hablábamos con ellos de lo importante de cómo ellos reafirman la masculinidad o la comunican, ¿no? Quienes crecimos con un fútbol de otra época y ellos también lo siguen reproduciendo, nos contaban que cuando ya salen al aire tienen la necesidad de remarcar lo tan varón que es, no sé, un jugador, un defensor, al romperle la rodilla al delantero, ¿no? Y hablar de su virilidad. La cuestión más violenta. Claro, y nosotros hablamos ahí, qué importante por ahí, se puede hablar del coraje, se puede hablar de la valentía. O en todo caso de una forma de enfrentar al oponente o al contrario, una situación, ¿no?, deportiva. Claro, que hay que, de roce, de fricción. Eso, que hay que cortar de alguna situación, pero remarcar que es más hombre porque usó la violencia sobre la rodilla del rival. Nosotros lo hablábamos y ellos se daban cuenta que eso era un problema, pero que todavía les costaba mucho sacarlo del aire, pero que en su vida íntima están ya como en un trabajo de repensarse. Y Enrique, vos, ¿qué mirada tenés? Creo que esto, coincido con lo que dice acá el compañero, esto fue notable, ¿no? Fue un grupo humano que transmitió en general situaciones de respeto por los cuerpos y situaciones de respeto entre ellos, ¿no? Y eso se transmitió, se percibió. Y claro, es una
un modo de ser masculino que no tiene nada que ver con los bravucones estos, o no tiene nada que ver con, no sé, el entrenador en Vallecas, España, que plantea el tema de violación de mujeres como premio a los varones, ¿no? O sea, es un modo de expresarse, pero que también tiene que ver con ciertos cambios en donde todas las personas, desde que con todos los cambios que hay, redes sociales, etcétera, se les ha facilitado la expresión de afectos con palabras que antes no podían usar. Claro, es interesante lo que traes, Enrique, por el hecho de que es cierto que a través de los mensajes, ya sea de WhatsApp o en las redes sociales, uno está como más liberada o liberado en el sentido de que no es lo mismo que decir cara a cara, ¿no? Las cosas, ¿no? Hay algo ahí de por lo bueno y por lo malo, ¿no? Porque también trae todas estas expresiones y discursos de odio que también son mucho más fáciles de manifestar desde el anonimato. Totalmente. Y estas maneras de tratarnos, nosotros en Privilegiados, cuando armamos grupos de varones también para charlar de estos temas, surge mucho lo difícil de decirnos te quiero cara a cara. Yo trabajo masculinidades hace ya casi 5 o 6 años, ponele, y desde que arranqué a trabajar estos temas, gracias a los movimientos feministas, gracias al Ni Una Menos, tardé un montón de tiempo en llegar a decirle a 3 amigos de toda la vida que los quería, ya con casi 40 años, digo, no me había salido nunca y es algo que no tenemos en el entrenamiento cotidiano, decirnos, sí, por ahí el cariño, el abrazo, lo que nos muestran las redes sociales es, bueno, todo este toqueteo que por ahí existe entre varones, pero que ahora lo podemos visibilizar. Pero el hecho de poner en palabras el cariño es algo que nos cuesta. Claro, utilizar la palabra te amo, por ejemplo, no todos los varones lo expresan de esa forma y hay mucha dificultad para utilizarla, pero lo cierto es que en las redes o a través de mensajes de WhatsApp es más fácil plantearlo. Es cierto. Pensaba algunas otras cosas, ¿no? que destacaría. Por un lado, la presencia de relatoras, de comentaristas de fútbol, con destacadas actuaciones, ¿no? Más mujeres ocupando esos espacios. Por el otro lado, así como decías, bueno, vamos a quedarnos con estos atisbos que nos marcan como cierto cambio. Bueno, tuvimos también esa imagen del Dibu poniéndose esa copa o esa mano que le dieron al mejor arquero de la Copa, justamente del Mundial, entre sus genitales, ¿no? Como en un gesto que sabemos que es bien de la masculinidad al más palo, clásica. ¿no? Más clásica. Y un poco lo hablábamos antes con Enrique, porque lo que me parece muy interesante de la reacción del Dibu, que él tiene esa reacción, ya la tuvo, en este momento lo ves y unos segundos antes piensa, ¿lo hago o no lo hago? Y decide hacerlo, pero es el tipo que está hablando también, ¿no?, de cómo trabaja su salud mental, es el tipo que puso eso en la escena, es el que fue a hablarle a Mbappé cuando estaba tirado en el piso, ¿no?, como el presidente de Francia que lo tocó en la cabeza como si fuese un lacayo de él, sino el otro lo levanta. Entonces, están estas dos caras, y son más de dos caras, son muchísimas caras. La masculinidad no tiene una sola cara. El guión de la masculinidad, no se construye linealmente de una sola forma. Y lo que podemos pensar también entonces es que esto de repensar la masculinidad o de construir la masculinidad tampoco es tan lineal. No podemos pensar que es directa, instantánea y prolija. No, y además, digamos, en el marco del fútbol, donde vos mencionabas a Mbappé y sabemos que hay unos cánticos muy repudiables que transpiran transfobia, ¿no? En relación a este gran jugador francés. Y que se escucharon ayer en los festejos en todos los rincones del país, ¿no? Lamentablemente, entonces tenés eso, tenés también los jugadores que han sido, digo, en clubes denunciados por violencia y esta falta por ahí de respuesta oportuna y eficaz frente a estas situaciones de cómo actúan los clubes, ¿no? Cuando están sus jugadores denunciados por violencia sexual o algún otro tipo de situación de violencia. Pero por el otro lado, estos liderazgos que nos muestran otras formas, ¿no? De ser varón y de ser varones exitosos, que eso es también lo importante, ¿no?
porque muchas veces no está asociado estas masculinidades más sensibles, podríamos decir, al éxito de lo que puede ser lo más aspiracional de un varón, de la mayoría, podríamos decir, por ahí no de todos, de esto de jugar al fútbol y ser campeones del mundo, ¿no? Sí, sí. Estaba pensando también en el tema de los comentaristas, ¿no? Comentaristas varones que hablaban ayer sobre lo que significaba toda esta alegría popular, y era notable que escuché a varios menores de 40 años decían: qué bueno estar con la abuela y el abuelo, mi hija, mi hijo. Mayores de 40 años, 50, 60, diciendo: acá lo importante es que el abuelo, el padre, el hijo, estuvieron todos juntos. Las mujeres no aparecían. Claro. Pero sin embargo, yo te diría que fue un mundial, o por lo menos lo vimos en los festejos, en las nenas con la camiseta de Messi también, sí, en las adolescentes, claro, yendo a festejar, con un enganche que va agarrado de lo que ha sido el crecimiento del fútbol femenino en la Argentina, del crecimiento del fútbol feminista también, con todo lo que esto significa, las divisiones inferiores de nenas que hoy pelean el derecho a la pelota de igual a igual, sabiendo que, bueno, todavía son menor en proporción, pero más papás y mamás que se animan a regalarles una pelota o los botines, ¿no? Desde chiquitas. Creo que también hay algo de eso. Sí. Y pensaba también en la cuestión que también estuvo en este mundial del reclamo por los derechos LGBT en un país como Qatar, donde sabemos que se vulneran. Y creo que también son algunas de las cosas que destacaría yo, al menos. Sí, son posiciones además que quienes trabajamos masculinidades a veces no tomamos. No sé, digo que tenemos que empezar a hablar también de estos temas, porque, digo, a mí me gustaría quizás centrarnos en la temática, porque podemos hablar de la crítica al Estado catarí y todo lo que construye, ¿no? Y todo lo que tiene armado. Pero, digo, pensar que hubiese sido ideal que los jugadores hagan una demostración, ¿no? Porque ahora tenemos que también traer en la escena que hay un jugador iraní condenado a la ejecución por reclamar derechos de mujeres iraníes. Sí, hay algunas versiones diferentes en torno a por qué. Igual, nada, contra la pena de muerte, obviamente, es siempre. Pero esperábamos, no sé, yo a veces espero que desde referentes tan importantes como jugadores de fútbol, un algo se diga, un algo, ¿no? Sí. Y son personas importantes que no se los va a mover de donde están. No quería terminar sin mostrar este videíto que se hizo viral sobre lo que le pasó a Lali Espósito después de que estuvo ahí en la tribuna, después de cantar el himno nacional en la apertura del partido. Por ahí no lo viste, ahora lo vamos a ver. Justo antes del gol de Montiel, del último penal, este chabón en la tribuna que intenta apoyarla o la toca un poco, ¿no? Y esto queda grabado en el programa Por el Mundo que conduce Marley, porque Lali estaba participando de ese programa que se transmite por Telefe, ¿no? Entonces también esta cosa de decir y mostrarlo, porque si esto le pasa a Lali, ¿no? Con las cámaras ahí uno dice, bueno, a tantas mujeres, a tantas pibas, a tantas jóvenes, a tantas niñas, en distintas situaciones, en espacios públicos, donde esto también pasa, donde hay impunidad para apoyarla, tocarla, ¿no? Hostigarla, y me pareció como brutal. Hubo mucho repudio en redes, pero bueno, estos son como las distintas caras, ¿no? que nos llevamos de esta copa. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Cómo seguimos? Vamos a analizar los 2 años de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. ¿Qué nos dejó? Se cumplen 2 años de la histórica sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el país.
Los centros de salud donde se practican abortos legales aumentaron en el país un 60%, las obras sociales y prepagas garantizan las prácticas y cada vez hay más equipos profesionales capacitados para llevar adelante los procedimientos. Pero todavía la atención es desigual entre distintas provincias e incluso en una misma localidad. En algunos lugares hay demoras o trabas burocráticas y hasta a veces se usan métodos no recomendados para terminar un aborto. Para analizar los avances y los desafíos en la implementación de la Ley 27.610, hoy recibimos a la Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, a cargo del Programa Nacional de Salud del Ministerio de Salud. Bueno, estamos con Valeria Isla, ya presentada como Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien, gracias. Gracias, Mariana, por acompañarnos. Gracias. ¿Festejaste mucho ayer? Sí, festejamos muchísimo, muchísimo. Sí, una emoción terrible. Escuchaba atentamente recién y digo, también me impactó mucho la forma de vivir la paternidad, ¿no? De algunos de los jugadores. Muy interesante también, sí. Sí, paternar de otra manera, ¿no? Para repensar también el impacto en lo cotidiano. Es cierto. Bueno, algunos hemos analizado, se cumplen 2 años, ahora el 30 de diciembre ya estamos así en los estribos. ¿Y estás contenta cómo se viene implementando la ley de IVE? Sí, estoy contenta. Estamos llegando, como decías, a los 2 años. Es una construcción y un proceso, claramente. Primero la ley, después la política pública. La pudimos hacer y la estamos haciendo con todo el colectivo feminista, con las redes de profesionales, con las redes que están de acompañantes en Argentina y América Latina. O sea, un logro importante es que todas las actoras feministas del movimiento, que fue parte del logro de la ley, son parte también de la implementación, aportando, monitoreando, rindiendo cuentas, aportando información importante para esta construcción de la política pública, que es diferente a tener la ley. En la construcción de la política pública necesitamos llegar a todo el país, necesitamos superar brechas de desigualdad, necesitamos que los insumos, los medicamentos para el aborto lleguen a todos los centros de salud, a los equipos que hacen la práctica. Y bueno, esa es una ardua tarea. Si bien partimos de un piso muy importante, la ILE, la interrupción legal del embarazo por causales, ya tenía más de 900 equipos en todo el país que la venían garantizando, y sobre todo las médicas generalistas, las psicólogas, los equipos de salud feministas dentro del sistema de salud y fuera del sistema fueron protagonistas en este sentido. Hoy estamos en 1.430 equipos que garantizan la IVE y la ILE, o sea, las dos por causales, y sin dar explicación, que eso ha sido una novedad muy importante. Diría que sí. Aumentó un 60%, o sea, la cantidad de efectores, de lugares, y se hace en centros de salud y en hospitales públicos, municipales, en obras sociales y en aquellos centros de salud cubiertos por prepagas también, ¿no? Ahora, vos señalabas la cuestión de la desigualdad. Que hay desigualdad, y lo marcan distintos relevamientos de la sociedad civil en las propias ciudades, entre distintos efectores y entre distintas provincias y dentro de una misma provincia, ¿no? Lo que puede ser una zona más urbana de una zona más rural. ¿Cómo se desarma esa desigualdad? ¿Cuáles son los planes a futuro para que efectivamente una mujer y una persona con capacidad de gestar pueda acceder a esta práctica independientemente de donde esté pidiéndola, ¿no? Sí, por un lado con mucho trabajo, con un enfoque de política pública feminista y con 2 grandes aspectos. Por un lado, lo que yo llamo la construcción de la gran autopista, que es garantizar insumos no solo de métodos anticonceptivos, sino también de misoprostol. Ahora incorporamos la mifepristona como tratamiento combinado, que ha sido una revolución en términos de tecnología, y también va a permitir a los equipos de salud de centros de atención, de salitas, de lugares, como vos decís, no tan urbanos, poder hacer tratamientos que tienen, según la OMS, un 97% de efectividad
efectividad, reduce el tiempo, reduce el dolor. Ya se están entregando esta combinación de estos dos medicamentos. Es importante porque favorece, como señalabas recién Valeria, la efectividad, ¿no? Y lo del dolor es muy importante también. Es muy importante y podemos llegar antes de mejor manera también. Es la medicación que está recomendada. Ya distribuimos más de 20.000 tratamientos y ha ingresado una compra de 50.000 adicionales que hemos adquirido a través del Fondo de Población de Naciones Unidas. Entonces estamos con la disponibilidad de 3 tratamientos, digamos, para lo que sería la IVE, más allá de todo el abordaje de causales. Por un lado, el tratamiento combinado con mifepristona y misoprostol, por otro lado, el tratamiento con misoprostol solo y también la MEU, la aspiración manual endouterina, que es muy importante también para eliminar todas las prácticas que ya están obsoletas, como son los legrados. Que se siguen haciendo, ¿no? Exactamente. En lugares. Sí, hay lugares donde se siguen haciendo y es muy importante dejar de hacerlas, tanto para la IVE como para la ILE y para lo que es la atención posaborto, que la ley también lo regula. Entonces, decíamos, por un lado, poder disponer para cerrar las brechas de desigualdad de medicación y tecnologías a la altura de lo que plantean los mejores estándares. Por otro lado, un trabajo con todos los equipos de salud, recursos humanos, capacitación, asistencia técnica. Acabamos de hacer un curso sobre aborto, que fueron acreditados más de 430 profesionales y actualizaciones de contenidos para que mejoren las prácticas más de 2.000 profesionales. Pero después está el día a día y el poder estar muy cerca de los equipos, y en ese sentido el 0800, que es la línea gratuita, el 0800-3444, 222-3444. Ahora vamos a poner ahí en pantalla, Sí. 0800-222-3444. Ahí Exacto. está, la línea que gratuita. Es una línea federal, confidencial, es muy importante. Hemos recibido más de 17.000 consultas durante este año y esto nos permite estar en relación directa con las personas, las usuarias, las adolescentes, las mujeres que requieren la práctica y remover obstáculos. Nos dan las alertas y con eso intervenimos en lo que llamamos microgestión, en hablar con el centro de salud, en hablar con las autoridades provinciales, con los equipos provinciales. Hay equipos muy comprometidos a nivel de las provincias, a veces no tienen el apoyo político o institucional y ahí estamos interviniendo, estamos viajando, estamos generando incidencia. ¿Qué pasó con la objeción de conciencia? Del otro día me comentaban de un caso muy particular en la localidad de San Rafael, en Mendoza, donde una afiliada a una obra social había tenido que ser trasladada a la ciudad de Mendoza, porque no había ningún efector que en San Rafael garantizara una interrupción voluntaria del embarazo, porque eran todos objetores de conciencia. ¿Esto pasa en otras ciudades también? Es desigual cómo va pasando, digamos. Lo que nos trajo la ley es que reguló la objeción de conciencia, que en salud sexual y reproductiva es la única ley que la regula. O sea, la autoriza, pero dice cómo. Nosotros, cuando empezamos a construir la política pública, teníamos 2 grandes caminos para avanzar. Por un lado, sancionar y perseguir a los objetores de conciencia, o por otro lado, apoyar a los equipos y apostar a la construcción de redes y de efectores y centros de salud y hospitales garantistas de derechos, quienes cumplían la ley. Optamos por esta segunda opción, sin embargo, en paralelo también a la actualidad, por ejemplo, en este año tenemos más de 22 actuaciones administrativas frente a obstaculizaciones que se dieron en distintos lugares del país. 22.000. No, 22 acciones administrativas. Okay. Las más de 17.000 fueron consultas o pedidos de información o de acceso por el 0800 a la práctica. Entonces, lo que sí hacemos, y esto es lo micro, es cuando nos llega a esa situación, intervenimos para resolverlo. Por ahí no se puede resolver en el lugar, sí hacemos una derivación y hemos hecho varias derivaciones entre provincias porque nos parece primordial primero resolver la situación de la persona, de la mujer que lo solicita, claro, y en paralelo hacer todas las otras acciones políticas e institucionales para ir logrando ampliar los servicios. Te diría que es el núcleo más crítico hoy. ¿Cuáles son las provincias menos
amigables a esta práctica? Bueno, hoy lo que nos pasa en la configuración es por ahí diferentes antes de la ley. No es que tenés provincias completas que tienen este problema, justamente porque ha permeado la ley y hay provincias que por ahí tenían 4 efectores o centros de salud que hacían la IVE y hoy tienen 15. Por ahí tienen problemas en un segundo trimestre en la ILE, pero sí hacen la IVE. Hay como distintos niveles. Diríamos que todas han avanzado en cantidad de efectores. Sí, hay provincias que solicitan más derivación que otras. ¿Y qué hacen? ¿La trasladan a la mujer a hacerse el aborto a otra provincia? Sí, en general en un segundo trimestre. Generalmente en un primer trimestre, que el 97% de las situaciones se resuelven en las 12 semanas de gestación o antes de las 14 inclusive. Por ahí el traslado puede ser de una ciudad a otra. En general estamos tratando de que la IVE justamente esté inmersa en la atención primaria. También están las socorristas que acompañan y hay redes. Ahora, cuando ya hay semanas más avanzadas, que a veces es por la propia demora de los circuitos de atención, sí se financia y se cubren todo el traslado, porque hay centros en distintas provincias que están recibiendo, que son centros de excelencia, que trabajan con muchísima calidad y que reciben a las personas y que le dan un tratamiento de calidad, porque también nos interesa que no sean atendidas las personas de cualquier manera. Entonces, un equipo no se convierte de la noche a la mañana de ser objetor a brindar una práctica de calidad, amorosa, con una escucha, cuando hay niñas víctimas de abuso, cuando hay adolescentes, cuando hay mujeres con muchas historias atrás. Es necesario equipos muy sensibilizados y eso a veces lo marcan mucho las socorristas y es cierto, hay lugares donde falta mucho trabajar para que eso suceda. A veces no es lo ideal, que no se resuelve en su localidad, pero también no es de cualquier manera. Entonces hay procesos de los equipos y estamos intentando acompañarlos. Primero, resolver la situación con calidad de las personas. La última que te hago, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la campaña nacional, se reclaman justamente campañas de difusión. Esta cuestión de que, bueno, por ahí todavía hay personas que desconocen en qué consiste este derecho, cómo deben reclamar o en qué tiempo una interrupción voluntaria o una interrupción legal de embarazo. ¿Por qué no se ha podido desarrollar una campaña a nivel nacional de difusión en los medios, aprovechando, por ejemplo, se podría haber aprovechado el Mundial, con los ratings de audiencia que tuvo, ¿no? Sí, es cierto reclamo y es cierto, totalmente legítimo. Hemos avanzado, estuvimos en plena pandemia, esta ley salió en plena pandemia, hemos avanzado con mucha más presencia en redes, pero sin dudas es otro de los desafíos pendientes, una campaña masiva, la estamos pidiendo para el año que viene, vamos a ver si lo logramos, pero también, aparte de la masividad de estar en calle, también mucha adecuación a las realidades locales. Me parece que hay un desarrollo territorial y una difusión del derecho que sigue siendo una deuda pendiente. Hay lugares donde está más difundido y otros donde claramente no, y hay más restricción. Y esto requiere también de un trabajo territorial enorme y en la medida en que logramos aumentar los servicios y estos servicios están más cerca de la gente, es decir, en SIC, en centros de salud, con la medicación adecuada, logramos mayor acceso y más seguridad, porque lo que hemos logrado, o sea, en el 2021 se reportaron 74.000, un poco más de 74.000 abortos seguros en el sistema público. Este año, en los primeros 3 trimestres, llevamos 59.000. O sea, esto significa que se salió de la clandestinidad. Pero bueno, queda mucho para avanzar. Tenemos 2 años y 20 años de la Ley de Salud Sexual, así que tenemos enormes desafíos y creemos que el rol del movimiento de mujeres y de los feminismos es clave. Nos interesa mantener esa diversidad, la crítica, la mirada atenta en cada lugar de la Argentina, porque es necesario para seguir avanzando. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por el trabajo también. Y nosotras y nosotros seguimos de esta manera en Punto Género. Las organizaciones laicistas argentinas, OLA, promueven un proyecto de ley
para terminar con 6 decretos leyes de la dictadura que obligan al Estado Nacional a pagarles sueldos y jubilaciones a los curas de la Iglesia Católica. Aunque la cantidad de curas que cobran del Estado es difícil de precisar, según OLA, son 153 obispos y arzobispos, 640 sacerdotes y 1.100 seminaristas. Los laicistas quieren asociar el proyecto al festejo por los 40 años de democracia y para ello, las organizaciones ya se habían reunido en septiembre del año pasado junto a Cecilia Moró, hoy presidenta de la Cámara de Diputados. Según las organizaciones, el próximo paso será discutir las subvenciones del Estado a las escuelas religiosas. Para conversar de este proyecto, recibimos hoy en Punto Género a los integrantes de las organizaciones laicistas argentinas. Bueno, y estamos con uno de los integrantes, que es Jeremías Antelo, que conforma el espacio Identidad Argentina del Frente de Todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Estás? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. No, un placer. Gracias por venir. ¿Pensás que va a avanzar un proyecto que intenta recortar los privilegios que tiene la Iglesia Católica en la Argentina con un papa argentino? Mira, creo que es un largo camino el que hay que recorrer, sin duda. Recién escuchaba las charlas que estaban teniendo sobre la ley del aborto, ¿no? Que también fue un largo camino. Me recuerda también a lo que fue la discusión del matrimonio igualitario, que nadie pensaba que iba a haber un matrimonio igualitario. A lo sumo se pensaba que iba a haber una unión civil en Argentina, también por la presión de la Iglesia Católica, pero al final se consiguió. Digamos, hay que instalarlo, hay que militar la campaña y tarde o temprano tiene que salir, porque aparte estamos hablando de privilegios que fueron otorgados durante dictaduras. No son legislaciones legítimas de un Estado democrático. ¿Querés repasar qué es lo que paga el Estado argentino, así a grosso modo, a la Iglesia Católica? Es difícil de responder esa pregunta en realidad, porque por un lado tenemos lo que paga, que está en presupuesto, digamos que este año son algo de 180.000 millones de pesos, que es lo que va a sueldos, jubilaciones. Vamos a repasarlo. ¿Sueldos, jubilaciones de quiénes? Y están los obispos, están los seminaristas, se paga también a la enseñanza religiosa. Y estamos hablando también de sueldos altos, ¿no? Son un 80% de lo que cobra un juez de primera instancia. ¿Eso nacional. se lleva un obispo? Claro, estamos hablando del sueldo de 500, un poco más de 500.000 pesos por mes. Un número. Sí. Y las jubilaciones son un 70%, digamos. Nada, me parece que son datos como para salir con una fuerte campaña, porque cuando en Argentina vivimos esta desigualdad tan profunda, con lo que impacta la inflación, con lo que son las jubilaciones, pensar que se los está subvencionando por decretos que quedaron y nadie se atrevió a derribar, podríamos decir, o derogar, ¿no? Sí, digamos, es cierto que es un tema un poco tabú en la política, y creo que por eso por ahí nadie se animó a derogar todos estos decretos, que nosotros hacemos hincapié en 6 decretos. Pero en realidad hay un montón de decretos que quedaron de las dictaduras que habría que revisar. Por eso nosotros estamos enmarcando este proyecto en los 40 años de democracia que se cumple el año que viene. Es un tema un poco tabú y a veces se ve que a la política le da miedo tratarlo, porque piensan que la mayoría del país es católico, entonces puede ser un tema piantavotos. Cuando en realidad la mayoría del país está de acuerdo en dejar de subvencionar a la Iglesia Católica. Porque esta campaña no significa que vamos contra la Iglesia Católica, ni que vamos contra la fe, ni la religión de las personas. Simplemente lo que queremos es que vivamos en un Estado realmente laico donde no se financie a ninguna religión. No es que no queremos que se financie a la Iglesia Católica, no queremos que se financie a ninguna. ¿Y cómo va a ser el recorrido? Porque todavía no fue presentado. ¿Es un anteproyecto o una iniciativa? ¿Qué tiempos vislumbran para que esto efectivamente tenga alguna recepción en la Cámara de Diputados? Bueno, sí. Ahora estamos tratando de gestionar reuniones con diputados y diputadas. Nos recibió la diputada Cecilia Moró, nos recibió la diputada Karina Banfi, una del Frente de Todos, otra de la Unión Cívica Radical.
Y bueno, estamos tratando de tejer reuniones con diferentes diputados y diputadas para ir mostrándose el proyecto, para conseguir adhesiones al proyecto, para poder presentarlo para el año que viene. Nosotros intentamos en un primer momento hacer una iniciativa popular. Pero claro, cuando quisimos avanzar con la iniciativa popular, resulta que la tiene que autorizar el defensor del pueblo. Y no hay. Hace 13 años ya, claro. Un detalle. Y la Defensoría del Pueblo tampoco lo puede hacer. Entonces, bueno, terminamos judicializando el tema, pero eso pueden pasar, no sé, un milagro para que... Bueno, por ahí tenés que invocar algún milagro de la iglesia. Claro. A rezar al santito. Para que le saquen los subsidios. Bueno, Jeremías, muchas gracias. Vamos a seguir atentamente este proyecto, esta iniciativa desde Punto Género. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Nosotras y nosotros nos vamos a un corte. No te vayas. Ya volvemos para hablar sobre lenguaje inclusivo. ¿Por qué tiene tanta resistencia? Enseguida volvemos. Último bloque de Punto Género y estamos con Norma Loto, autora de este libro, La lengua no se calla, apuntes sobre la expulsión y la inclusión del lenguaje. Norma Loto es periodista, feminista y es docente universitaria y viene trabajando sobre esta temática desde hace muchos años. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Marian. Bueno, acaba de salir este libro y la verdad que lo recomiendo, a mí me enganchó mucho. Es un ensayo que analiza desde la historia, desde miradas diversas, este tema que genera, yo digo, siempre me pregunto, ¿por qué pensás que genera tanta resistencia entre sectores conservadores o de derecha? Las distintas formas de lenguaje inclusivo, ¿no? Sí. Mira, genera básicamente el rechazo de estos sectores porque, bueno, viene a cuestionar algo que se creía normal, ¿no? Esta es la sumisión de las mujeres sobre un orden masculino y a la vez el no reconocimiento de las diversidades y disidencias que existen. Entonces, cuando nace esto del mensaje inclusivo, llamale no sexista, cuando hablamos del todas y todos, hacemos el doblete, o cuando nombramos a través de la E a las disidencias, crea esa incomodidad que es el rechazo, ¿no? El rechazo a un mundo que pide ser cambiado, ¿no? A mí me gusta llamarlo el lenguaje del reconocimiento, porque el lenguaje, somos seres lingüísticos como personas, entonces si no te nombran, no es que no existís, sino que te producen un daño, ¿no? Y eso es el daño lingüístico de lo que también habla Judith Butler. Entonces me gusta llamarlo el lenguaje de reconocimiento, porque el ser humano es un concepto diádico. Yo soy yo en cuanto vos a mí me reconozcas como tal. Primero está mi autopercepción, pero también está el reconocimiento que vos me vas a dar a mí, ¿sí? Entonces, bueno, es eso. E incomoda precisamente por esto, ¿no? Que viene a cuestionar ese orden que fue dado y lo estamos cuestionando. Pero también hay otra parte que cuestiona y que es la otra parte del poder que trato en el libro, que es el gran negocio y las grandes alianzas que se extienden a través de lo que es el español como lengua, que también es un negocio, ¿no? Eso es muy interesante porque lo que planteás es, bueno, en realidad tenemos que hablar todos iguales de la misma forma para consumir lo que nos venden en términos de literatura, de libros, desde España, con esta idea de que la Real Academia Española es como la gran escribanía del lenguaje. Y nosotros muchas veces acá se replica como que si no lo dice o no lo aprueba la Real Academia Española, está mal. Se llama la estandarización del lenguaje. Y yo pensaba esto del mundial, ya que estamos en un clima mundialista y que afortunadamente hemos ganado, esto de ¿qué mirás? Anda para allá, bobo. ¿Quién se anima a decirle a Messi que no dijo, anda para allá, bobo? Es verdad. Si nos vamos a poner tan puristas, vamos a crear una expulsión de esa expresión, anda para allá, bobo, que hizo Messi. Y también vamos a crear expulsiones, como también las hay, al rosarino que se aspira a las S, a un tucumano también que se las aspira y demás. También hay, dentro de esas estandarizaciones que te incluyen como lo correcto, también está esas expulsiones
dentro de nuestro país que te hacen como incorrecta, ¿no? Yo, que soy santiagueña, también muchas veces hablo de la glotofobia que despertaba acá en Capital Federal a escuchar hablar a una chica santiagueña con esta tonada y que muchas veces se quedaban calladas. Yo decía, pero ¿me están escuchando lo que yo estoy diciendo o cómo lo estoy diciendo? ¿Qué sería la glotofobia para quienes no conocen el término? La resistencia a las lenguas diferentes, o sea, a esto, ¿no? En este caso al porteñocentrismo, ¿no? Que también el porteñocentrismo en la lengua es también una estrategia de glotopolítica. Es la lengua, ¿sí?, con sus extensiones políticas y de dominación en todo nuestro territorio nacional. Entonces, bueno, también abarco un poquito de estas cuestiones y mi misión en este libro, al menos quiero, ¿no?, o pretendo haberlo logrado, es acercar algunas herramientas para entender cómo la lengua cambia. Que la lengua no es que cambia solamente con el tiempo, como estamos acostumbradas a decir, ¿sí? También la lengua va a cambiar por reparaciones, por necesidad de reconocimiento y por necesidad de sanar algunas cuestiones que nos estaban haciendo daño. Si me permitís, te pongo un ejemplo, ¿no? Resulta que yo sigo mucho a un filósofo que se llama Víctor Klemperer, que habla sobre el lenguaje del Tercer Reich. Entonces se circunscribe todo lo que fue el Holocausto. Entonces dice, agarra todas las palabras y dice, las palabras tenían un poder arsénico, nos estaban matando. Y la palabra exterminio era, porque no iban a exterminar, el camino al cielo, que esa metáfora, era ir a la cámara de gas. Mientras este señor Kemplerer sobrevivía y escribía este ensayo de las palabras en el Tercer Reich, había otros dos juristas que dijeron, Labercraft y Lemkin, creo que se llamaban así, que decían, bueno, las palabras tenían ese poder de veneno, ¿no? De matarte, con el tiempo te van a matar. Ellos le llaman el poder arsénico de las palabras. Entonces lo que hicieron estos dos hombres juristas, dice, bueno, vamos a crear dos palabras, o una metáfora y una palabra. Crímenes contra la humanidad y genocidio. Y así llegamos a Nuremberg, a los juicios de Nuremberg. Si hay palabras que nos hicieron tantos daños, ¿sí?, tantos daños, entonces, ¿por qué no crear palabras antídotos? ¿Por qué no permitir entonces hablar con la E si hay seres que se sienten identificados, personas que se sienten identificadas con la E? Dale, ¿qué te cuesta, no? Entonces, sí, además como que todo el tiempo se están incorporando a nuestro lenguaje palabras, mucho antes que por supuesto aparezcan en el diccionario, porque el diccionario lo que hace es valida el habla, ¿no? Sí. Digo, cuestiones que es más claro tal vez cuando lo vemos vinculado a la tecnología, sí, palabras que van, googlear obviamente está incorporada hace muchos años, pero en un momento fue nueva, fue un neologismo, ¿no? Totalmente. Por dar ejemplos los más burdos, pero creo que con la tecnología nos ayuda a pensar esto. Bueno, hay palabras nuevas, ¿por qué negarnos si están expresando algo que nos atraviesa en la realidad? Claro, pero esas palabras nuevas están vinculadas con la tecnología y con, digamos, un nuevo mundo, pero no cuestionan esta cuestión, ¿no? El tema de que la humanidad no era solamente dos géneros, varón y mujer. Está cuestionando muchas otras cosas. Está cuestionando hasta incluso una genitalidad que fue performativa, ¿sí? Como dice nuestra gran psicóloga feminista Judith Butler. Entonces, viene a cuestionar un montón de cosas. Desde la tecnología tenemos hasta palabras... no sé, el periodismo de investigación es nociarlo. Anda, si yo te veo sospechosa a vos, te digo, anda a nociarla aquella. ¿Sí? Por el programita que es el Gnosis, que te va diciendo un árbol de relaciones, anda a nociarla. Son, digamos, desde la tecnología está todo aceptado. Pero esta cuestión que va contra la moral impuesta, contra la religión y contra cómo se concibió el mundo, obviamente que va a estar cuestionada todo el tiempo. ¿Qué pasó en otros países? En otros países, bueno, hay avanzadas conservadoras, por ejemplo, hay algunos intentos de avance conservador en Uruguay, en Chile. En Chile, bueno, bastante. Pero yo quiero destacar una experiencia que la pongo acá en el libro, que es la experiencia sueca. En el 2015, como muchos ya sabrían, que se incorporaba, digamos, el pronombre ella, que sería, ¿no? Sí. Pero bueno, nos quedamos con esa historia. Resulta que ahora, en un nuevo estudio que se lanza, una nueva encuesta, ¿qué es lo que le pasa a los suecos? Los suecos dicen que las dos cosas que más le molesta de su lenguaje son los errores de ortografía y
el pronombre ella, ¿sí? Miramos a Suecia como el sumo, digamos, del progresismo y demás, pero no es así. Algo que se creía saldado, porque esa palabra había ingresado en el diccionario, hay una avanzada de neofascismo y de los demócratas suecos que van en contra de ese, ¿no?, de ese pronombre y de esa reivindicación. Que acá lo hemos tenido con la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas, ¿no? Sí. Este año. Sí, sí, tal cual. Claro, ahí hay una prohibición en cuanto... Pero una prohibición que no te pueden prohibir. Por eso mi libro se llama La lengua no se calla. No te pueden prohibir cómo hablar. Yo soy mamá de un adolescente donde el 80% de sus docentes hablaban en inclusivo no binario. No pueden hacer callar. Lo mismo salen. Si vos le pones una estrategia, una mordaza, lo mismo el lenguaje va a salir. No se puede callar. A ver, ¿qué tanto ¿Qué molesta? impacto ha tenido, pensás, de tu trabajo y tu estar con jóvenes también, esta disposición del gobierno de Larreta? Yo estoy con jóvenes más grandes de la universitaria. Se han mostrado muy críticos y tuvimos, qué sé yo, una semana de análisis, de autoanálisis y desde la cúpula de las universidades era fomentar la crítica. Pero lo que yo veo en secundario es el temor de muchas docentes que tienen miedo a la represalia, pero a mí lo que más me preocupa es esto, ¿no? Que se prohíba la autopercepción, la mirada crítica, ¿no?, de cómo percibir el mundo. Porque si vos seguís enseñando, digamos, un lenguaje que solamente se queda en la gramática y no en lo político, y cuando yo digo y obviás, dejás de lado lo político, que es esto, ¿no?, del no binarismo, estás prohibiendo la capacidad de crear mundos, estás prohibiendo la capacidad de fomentar una mirada crítica a ese estudiante, a esa estudiante. Entonces, estás prohibiendo un montón de cosas. Y además sabemos... Y una pedagogía de la expulsión. Claro, y sabemos que hay personas no binarias que se... Totalmente. Y al no permitir nombrarlas, las estás ignorando, ¿no? Con todo lo que eso significa en un aula. Sí, totalmente. Difícil tapar, se dice esta frase, ¿no?, esta metáfora, el sol con las manos, y creo que ese decreto apuntó a responder a un posible electorado que se va corriendo a la derecha, ¿no? Sí. Frente a la aparición de personajes como el diputado Milei, con este tipo de discurso, ¿no?, muy radicalizado. Muchísimas gracias, a vos, Nor, Marian, por el espacio, por venirte. Gracias. Y por este libro. Se los recomiendo, La lengua no se calla, apuntes sobre la expulsión y la inclusión del lenguaje. Interesante para quienes quieran profundizar en esta temática. Y bueno, nosotras y nosotros nos despedimos. Te deseo una hermosa Navidad. Este fin de semana ya se viene, no nos vamos a encontrar antes, así que mis mejores deseos para ustedes, para que lo compartan con sus afectos, con quien quieran, que puedan elegir con quién pasarlo y que tengan una hermosa noche nueva y una bella Navidad. Nos encontramos próximo lunes, como siempre acá en Punto Género. Chau.